¿Qué tal mis queridísimos niños y niñas del tercer año básico? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de poder compartir una nueva clase junto con ustedes y hoy día vamos a culminar entonces con este maravilloso texto o tipo de texto, ¿cierto? Que es la fábula leyenda y hoy día vamos a incluir una nueva herramienta gramatical que son los prefijos dentro de nuestros textos. Bien, para comenzar vamos a conocer nuestro objetivo de la clase, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, hoy día vamos a hacer un repaso de todo lo que habíamos aprendido. ¿Ya? ¿Qué aprenderemos hoy? El objetivo de nuestra clase de hoy es, en primer lugar, recordar los elementos de fábulas y leyendas, es decir, vamos a hacer un síntesis de la unidad. ¿Ya? Recuerden que dentro de la unidad de las clases anteriores habíamos comprendido lo que eran las fábulas y las leyendas, habíamos reconocido física y psicológicamente a los diferentes tipos de personajes y además habíamos aprendido a ordenar secuencias, es decir, a encontrar un orden dentro de la historia. En la clase de hoy, además, vamos a aprender a utilizar prefijos para incrementar nuestro vocabulario. Es decir, vamos a aprender un nuevo tipo de palabras, ¿cierto? Para incluirlas dentro de nuestro vocabulario y de nuestra escritura y también para comprender mejor lo que leemos. Y por último, vamos a dejar una actividad que compete producir leyendas de manera escrita. Bien, dentro de del último objetivo, chicos, es muy importante saber que cuando yo voy a producir una leyenda, eso también incluye un montón de habilidades, ya como por ejemplo organizar un texto. Bien, para poder comenzar con nuestra clase de hoy y con la síntesis de todo lo que habíamos visto, vamos a recordar una de las leyendas que nosotros habíamos visto en una clase anterior. ¿Ya? ¿Preparados entonces? Comencemos. Entonces, como les decía, vamos a hacer una parada en una fábula que habíamos leído hace mucho tiempo atrás. ¿La recuerdan? Esta fábula se llama El labrador y sus hijos. Yo creo que sí se acuerdan, ¿cierto? A ver, miremos la siguiente imagen. Por supuesto. Entonces, primero vamos a leerla de manera breve, ¿cierto? La vamos a leer nuevamente para recordar de qué se trataba, cuál era la historia. Vamos a hacer un síntesis sobre ella y también vamos a ver los elementos esenciales que esta contenía para poder engancharnos bien, ¿cierto? Con todo lo que era la fábula, perdón, porque esta es una fábula, no era una leyenda, pero también vamos a ver la leyenda, para enganchar todo lo que es con la fábula y posteriormente poder realizar nuestra actividad. Bien, entonces comencemos. Dice, había un labrador que tenía dos hijos que vivían discutiendo. Se peleaban por cualquier motivo durante todo el día. Cada vez que había una riña, ellos dejaban de hablarse. Eran testarudos y orgullosos. Para su padre era muy difícil superar esta dificultad, pero como era un hombre sabio y bueno, pensó en darles una lección. Un día el labrador los llamó y les pidió que fueran al bosque y le trajeran leña. Los chicos obedecieron a su padre y, una vez en el bosque, empezaron a competir para ver quién recogía más leños. Cuando cumplieron la tarea, volvieron donde su padre, quien les dijo, ahora junten las varas más delgadas, amárrenlas y muy bien con una cuerda y veamos quién es el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo tiempo. Y lo intentaron repetidas veces, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo consiguieron. Entonces el padre deshizo el haz y les dio las varas una a una. Los hijos las rompieron fácilmente. El padre los miró y les dijo, ¿se dan cuenta? Si ustedes permanecen unidos como el haz de varas, serán invencibles ante la adversidad, pero si están divididos, serán vencidos uno a uno fácilmente. Unidos serán más fuertes y resistentes y nadie podrá hacerles daño. Finalmente, los hermanos se abrazaron y comprendieron la lección. Bien, súper bonito esta fábula. Bueno, recordemos chicos que hay un procedimiento que no hicimos en esta clase, que era el proceso antes de la lectura. ¿Recuerdan lo que había que hacer antes de leer un texto? Yo me acuerdo que uno de ustedes me había dicho en la clase pasada qué es lo que había que hacer, ¿cierto? Por Zoom. ¿Ya? Y me habían dicho que lo primero que teníamos que hacer era leer el título y a partir de él sacar conclusiones, ¿cierto? Entonces, si yo hubiese leído El labrador y sus hijos, lo primero que hubiese hecho es primero averiguar qué es un labrador, ¿cierto? Y a partir de ello ir conociendo un poco el contexto de la historia. Entonces, como yo sé que un labrador es una persona que trabaja la tierra, inmediatamente me podría imaginar que es una persona que vive en el campo, ¿cierto? En el sector sur de nuestro país
cuáles son las actividades que hace, ¿verdad? Y cuáles podrían ser las posibles características de sus hijos. La imagen también es una herramienta muy necesaria para que me pueda ayudar y me pueda entregar pistas sobre lo que yo voy a leer. ¿Por qué no hicimos el proceso esta vez? Porque ya habíamos hecho el proceso anteriormente con este mismo texto, ¿ya? Bueno, chicos. Entonces, lo segundo que yo tenía que hacer dentro de un texto era ir identificando las partes de este. Recordemos que todo tipo de texto literario, ¿cierto? Tiene tres partes que son el inicio, el desarrollo y el desenlace. La fábula en particular tiene estas tres características, ¿ya? El inicio nos va a indicar, por ejemplo, cuáles son los personajes, sus principales características o el lugar donde ellos viven, ¿cierto? Nos van a presentar entonces personajes y lugar, tal como aparecía aquí, ¿cierto? Si bien no nos hablaron de un lugar en particular, sí nos mencionaron quiénes eran las personas o los personajes que iban a participar dentro de esta historia. En segundo lugar, encontramos el desarrollo que nos presenta el conflicto principal de la historia, ¿cierto? Acá se nos estaba presentando un desarrollo donde básicamente se nos decía que estos dos hijos que peleaban muchos iban a aprender una lección porque el padre les había indicado que debían ir a buscar leña al bosque, ¿cierto? Los hizo recolectar varas y finalmente se resolvió este problema a través de una enseñanza que les dejó el padre sabio de estos dos hijos, y es donde encontramos el final. Recuerden que en el final siempre se resuelve el problema, ya sea de manera positiva o negativa. No necesariamente por ser una historia para niños tiene que tener un final feliz. A veces nos pueden dejar un final un poco más trágico o triste, e incluso puede quedar inconcluso. O sea que el final no se termina porque deja un espacio abierto para la imaginación. Bueno, dicho todo esto entonces, es que también vamos a recordar las principales características de la leyenda y vamos a comparar cuáles eran las principales diferencias entre una fábula y una leyenda. ¿Ya? Entonces, veamos, fábula versus leyenda. Acá les hice un cuadro comparativo para que podamos diferenciar bien ambos elementos. Entonces, en primer lugar, como yo les decía, la fábula, además de tener personajes y una estructura de inicio, desarrollo y desenlace, podemos encontrar dentro de ella personajes que principalmente van a ser caracterizados por animales. Recuerden que estos animales pueden tener características humanas. Van a haber excepciones, ya van a haber fábulas que no van a cumplir con el requisito de que efectivamente participan animales, como ocurrió en el ejemplo anterior. Si ustedes se dieron cuenta, dentro de esta fábula no teníamos ningún animal presente. Sin embargo, es muy característico que dentro de una fábula encontremos animales que toman características humanas. Es decir, que pueden hablar, que pueden caminar en dos patas y que tienen actitudes humanas, ¿cierto? Bueno, en cambio, en la leyenda vamos a encontrar personajes que mayoritariamente van a ser personas, ¿ya? También como se le da una característica un poco más mística, nos vamos a encontrar muchas veces con que participan personas, pero a modo de espíritu, ¿cierto? Como pues, fantasmas, por ejemplo. En segundo lugar, en la fábula tenemos que su composición es breve, o sea, es una historia bastante corta. En la leyenda nos podemos extender un poco más y además considerar que la leyenda, además de escribirse, puede ser una narración oral. Principalmente la leyenda es una narración oral que se va transmitiendo de generación en generación. Recuerden eso, ya que yo les contaba la otra vez que la leyenda es una historia que nos cuentan a través de distintas generaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, la escuchamos de nuestra abuelita se la cuenta a nuestra madre y nuestra madre nos las cuenta a nosotros. Eso significa de generación en generación, ¿ya? Que va transcurriendo a través del tiempo. Y en tercer lugar, en la fábula, habíamos dicho que esta contenía moralejas. Recordemos que las moralejas son enseñanzas, lecciones de vida que nos puede dejar una fábula, ¿ya? Perdón, chicos. Estas lecciones de vida, para los que no recuerdan, que es una moraleja, es una enseñanza, como les decía. Esta enseñanza puede ser algún tipo de valor relacionado con el amor, con las buenas costumbres, con la familia, como lo vimos en la historia anterior, ¿cierto? Que nos dejaba una enseñanza de vida, de que nosotros teníamos que permanecer unidos como familia para poder vencer a los rivales o las dificultades y adversidades que se nos puedan ir presentando. Bien, y si bien, chicos, ambos textos son literarios, porque son literarios,
estos contienen elementos muy similares, como por ejemplo yo les decía, los personajes, los narradores, las secuencias, y su propósito son completamente diferentes. O sea, estos dos textos sirven para cosas diferentes, ¿ya? Primero, recordemos que era un texto literario, eran textos de fantasía, ¿verdad? Donde podíamos encontrar hechos irreales, personajes irreales, fantásticos, mezclados con realidad, ¿ya? Entonces, vamos a recordar cuál era el propósito de cada texto. ¿Cuál era el propósito de la fábula entonces? Bien, dejarnos una moraleja, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de una leyenda? Bueno, la leyenda, chicos, además de entretener a los lectores, a todos nosotros que las leemos, ¿cierto? Esta busca darnos alguna explicación sobre la creación de hechos naturales, por ejemplo, de ríos, montañas, animales, plantas y otro tipo de fenómenos a través de un relato fantástico, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dejar, hoy, perdón, chicos, les voy a dejar las imágenes de lo que habíamos visto anteriormente. Bien. Ahí les voy a dejar las imágenes entonces. Ahí tenemos a al campesino y sus hijos, ¿cierto? Dentro de la fábula. ¿Y se acuerdan de esta imagen que están viendo acá? ¿A qué pertenece esta imagen? ¿A qué historia? Bien, a la leyenda de la laguna del Inca. ¿Se acuerdan que la habíamos leído hace una o dos clases atrás? Excelente, la habíamos analizado, habíamos realizado preguntas. Bueno, ¿por qué les pongo estas imágenes? Para que vayamos familiarizándonos con lo que yo les estoy explicando. Les acababa de decir que la fábula nos dejaba una moraleja, una enseñanza, y que en cambio la leyenda buscaba darnos explicaciones a hechos o fenómenos naturales, ¿ya? Como por ejemplo la creación de ríos, montañas, animales, plantas u otros tipos de fenómenos. Entonces, recuerden que en esta historia de la laguna del Inca contaba la historia de Corayé, que era novia de Iji Yupanqui, ya, ese era el nombre de ellos porque recuerden que eran indígenas, ¿ya? Bueno, Corayé era novia de Iji Yupanqui y cuando estaban en plena ceremonia, esta novia cayó al vacío y murió. Después de toda la tristeza, este novio decidió que la iba a sepultar en el fondo de la laguna, ¿ya? Y esta era la explicación del por qué la laguna había tornado un color esmeralda, o sea, se había puesto de color esmeralda. ¿Ya? Entonces, ¿para qué historia nos había querido contar esta leyenda? ¿Cuál fue su propósito? Querer explicarnos este fenómeno natural del color de la laguna, ¿ya? Ahora, si bien las historias son fantásticas, como yo les decía, buscan explicar fenómenos naturales de cosas de la vida real, ¿ya? O sea, esta laguna del Inca realmente existe, realmente es de color esmeralda. Eso sí, nunca vamos a poder comprobar si realmente el color esmeralda fue efectivamente por la sepultura de esta chica que tenía los ojos de color esmeralda o es un efecto natural normal, ¿ya? Recuerden que las leyendas son solo historias, historias para darle un poco más de interés a algo, ¿ya? Para darle un poco más de suspenso, de misterio. Entonces, yo les voy a dejar una imagen para que ustedes me crean de la verdadera laguna del Inca y este niño nos va a mostrar la imagen a continuación, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden apreciar la laguna del Inca que se encuentra ubicada en Portillo, específicamente en la cordillera de los Andes de nuestro país. Y por eso entonces es que se crea esta leyenda, para darle un toque de misterio, ¿cierto? Y de interés a la gente que va a visitar este lugar. Entonces le cuentan la historia de la laguna del Inca, de Corayé y su novia, ¿cierto? Para que ellos queden con esta incertidumbre. Y bien, ahora que ya recordamos lo más esencial, y lo último que me faltó agregar, chicos, la descripción de los personajes, súper importante. Ya se me había olvidado, pero nos devolvemos. Además de identificar las partes de un texto, como el inicio, el desarrollo, el desenlace, que nos va a permitir también ordenar la secuencia, es decir, el orden en que van ocurriendo los hechos, tenemos que identificar las características de los personajes, que recuerden que no es necesario
que el texto nos brinde esta información. Muchas veces nos va a ocurrir que en el texto se nos va a brindar información sobre las características físicas o psicológicas del personaje, o simplemente nos va a entregar una de los dos aspectos. Nos puede decir solamente, por ejemplo, las características físicas, pero no las psicológicas, o viceversa, ¿ya? Lo importante es que nosotros seamos capaces de encontrar la respuesta a las características físicas o psicológicas de los personajes a través de la lectura y de todos los hechos que se van compartiendo dentro de la historia. Por ejemplo, en el relato anterior de este campesino con sus hijos, simplemente se nos dijo que era un labrador, que era sabio y bueno, y que sus hijos, por otra parte, eran testarudos y orgullosos. Esto corresponde a las características psicológicas de los personajes, pero no nos mencionan las características físicas, por lo tanto, ahí tendríamos que nosotros sacar nuestras propias conclusiones, ¿ya? En cambio, también se nos podría haber dicho sus características físicas y no las psicológicas. En ese caso, también tendríamos que haber sacado nuestras propias conclusiones a partir de los actos que hayan hecho los personajes dentro del relato. Ya, por ejemplo, tendríamos que ver sus formas de comportarse o de relacionarse con las demás personas. Por ejemplo, si no nos hubiesen dicho que estos dos hermanos eran muy testarudos y enojones, probablemente nos hubiésemos dado cuenta de todas maneras porque se nos hubiese mencionado en el relato que ellos peleaban mucho y eso corresponde a características psicológicas. Recuerden, características psicológicas son las formas de ser de una persona, la forma de pensar, la forma de actuar y la forma en que se relaciona con los demás. Y la característica física es todo lo que yo puedo observar por fuera. ¿Ya? Color de pelo, de ojos, estatura, contextura, etcétera. Bien, contextura, chicos, es si la persona es flaca, gordita, etcétera. Ya a eso me refiero con contextura. Ahí habíamos dejado la verdadera laguna del Inca, que es donde estaba basada esta historia anterior. Y ahora que ya hicimos un paso general por todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Vamos a dar paso ahora a conocer lo que son los prefijos. Para esto vamos a hacer una actividad inicial y nos vamos a basar en el texto que leímos anteriormente, que era El labrador y sus hijos. Entonces les voy a dejar una oración y quiero que la leamos atentamente. La oración dice, los esfuerzos del labrador eran inútiles. Sus hijos siempre discutían incumpliendo sus consejos. Por favor, quiero que se fijen en estas palabras que están ennegrecidas, ¿ya? Que están destacadas con color negro. Inútiles, incumpliendo. ¿Qué tienen en común ambas palabras, chicos? Mírenlas atentamente. Inútiles, incumpliendo. ¿Será que ambas terminan igual? Mm, no, ¿cierto? Pero comenzarán igual. Inútiles, incumpliendo. Sí, comienzan igual. Lo hicieron súper bien. Bueno, entonces, eh, ahora que nos fijamos en lo que tenían en común estas palabras, si se dieron cuenta, ambas son palabras que se antepuso un prefijo que es el in, ¿cierto? In. Sí, como ustedes escucharon, dije la palabra prefijo. ¿Qué es un prefijo entonces? Bueno, para saberlo, primero que todo tenemos que saber que las palabras tienen una parte que se llama raíz. ¿Qué es la raíz? Miren, ahí están entonces los prefijos in, ¿cierto? Inútiles, incumpliendo. Estas palabras tienen una raíz. Vamos a borrar la palabra incumpliendo para enfocarnos solamente en la palabra inútiles. Bien, entonces, como les decía, las palabras tienen una raíz. ¿Qué es la raíz de una palabra? La raíz es la parte de una palabra que no puede faltar y que nunca cambia, ¿ya? Porque si le quitáramos una parte a la raíz de la palabra, esta perdería por completo su significado. Entonces, la raíz de la palabra inútiles es útil en singular, ¿ya? Porque en plural es útiles, que son varios, pero en singular es útil. Entonces, esta palabra útil, como yo les decía, si yo le quitara, por ejemplo, una parte a esta palabra ya no significaría nada. Por ejemplo, si le quitara la U, diría til. ¿Significaría algo til? Nada, ¿cierto? Y si le quitara, por ejemplo, il, ¿qué diría? Ut. ¿Eso significa algo? No, por lo tanto, la raíz no la puedo tocar, chicos. La raíz se tiene que quedar tal cual como ustedes la están mirando, porque este es el significado completo de la palabra, ¿cierto? Pero sí le podemos agregar un prefijo a esta palabra. Fijémonos bien.
El prefijo entonces de esta palabra sería in. ¿Qué significa el prefijo in? Bueno, el prefijo in señala negación, o sea, algo que no es. Entonces, este prefijo señala, en este caso, que algo no es útil. Ya, recordemos entonces, prefijo in significa no es, no está, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo aquí? Que útil no es, por lo tanto, no es útil, es inútil, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, ahí está entonces, que no es útil o que no sirve, ¿ya? Eso es lo que me está tratando de decir. Entonces dice, los esfuerzos del labrador eran inútiles. O sea, los esfuerzos del labrador no servían para nada, no estaban siendo útiles, ¿ya? A eso se refiere entonces el prefijo in. Yo sé que suena un poco complicado, pero no lo es para nada, chicos. ¿Qué palabras llevan prefijo? ¿Todas? No, por supuesto que no. Hay ciertas palabras que pueden llevar el prefijo in y otras que no, ¿ya? Que van a llevar otro prefijo que es el des, pero eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a conocer el prefijo in. ¿Y qué significa el prefijo in? Recuerden que un prefijo es la palabra que va antes de una raíz de otra palabra, ¿ya? Entonces, el prefijo in significaba que no es o que no sirve, ¿ya? Inútil es que no es útil o que no sirve. Entonces, eso significa in, no es que en este caso no es útil, ¿ya? Incumpliendo, ¿qué será entonces? La raíz de la palabra es cumpliendo. Cumplir algo es llegar a un objetivo, ¿cierto? In sería no hacerlo o no es, por lo tanto, no se está cumpliendo algo, ¿ya? Eso quiere decir incumpliendo, que no se está cumpliendo algo, no se está llevando a cabo los consejos del padre. Continuemos. Otro ejemplo que yo les puedo dar con in sería, por ejemplo, el basurero está completo. El basurero está completo, está lleno, miren, guácala, ¿están viendo todo lo que tiene ahí encima? Bien, entonces ahí me están diciendo que el basurero está completo. ¿Y de qué manera yo podría decir ahora que el basurero está vacío o que no está lleno o que no está completo? Con el prefijo que yo les acabo de enseñar, ¿cierto? Recuerden que in significa que no es o que no sirve, ¿ya? Entonces, si yo quiero decir que no es o que no está completo, para decirlo sin decir que no está o no es, voy a ocupar el prefijo in. Por lo tanto, en vez de decir el basurero está completo, voy a decir el basurero está incompleto. Muy bien. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un pequeño prefijo marca una real diferencia. Ya. Y como se pueden dar cuenta, entonces, acá tenemos otros ejemplos, ¿ya? Eh, como les decía, entonces, otro prefijo que vamos a conocer es el prefijo sub. ¿Qué significa el prefijo sub? Significa bajo o debajo de, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dejar una imagen. Esta imagen está representando el mundo marino, ¿ya? El mundo marino es algo que pertenece al mar o se relaciona con el mar, ¿ya? Por ejemplo, todos esos pececitos, las sirenas, los vegetales del mar, ¿cierto? Etcétera. Todas esas cosas que están en el mar o sobre el mar, ¿ya? Pertenece al mundo marino. Cuando yo quiero referirme a algo que está debajo del mar, voy a decir sub, debajo de, ¿ya? Entonces, sub, y si yo le agrego el prefijo sub a una palabra, yo podría decir que esa palabra o esa cosa está debajo del mar. Por ejemplo, en el caso de submarino. ¿Ya? Entonces tenemos la palabra submarino, pero si a marino le agregamos el prefijo sub, estamos diciendo submarino, algo que pertenece debajo o bajo el agua, ¿cierto? Y este, como ustedes saben, es un medio de transporte o un transporte que anda debajo del agua. Entonces, ahí le agregamos el prefijo. Chicos, ¿por qué se llama prefijo? Pre quiere decir antes de. Entonces aquí estoy diciendo que va antes de la palabra fija, ¿ya? Por eso se llama prefijo. El prefijo nunca va a ir detrás de la palabra, siempre va a ir delante de la palabra, ¿ya? Por eso se llama prefijo y por eso siempre va a ir adelante, como en el caso de in o en el caso de sub. Bien, chicos, ayúdenme a recordar entonces los prefijos de las siguientes palabras, ¿ya? Ayúdenme a encontrar estos prefijos. Tenemos la primera palabra subrayar, la segunda palabra intocable, la tercera intolerable y la cuarta subdirector.
¿Cuál será el prefijo de la primera palabra? Subrayar. Sub, excelente. ¿Qué significará subrayar entonces? Significa que yo estoy haciendo una raya debajo. Recuerden que sub es debajo de o bajo de. ¿Ya? Entonces estoy haciendo una raya debajo de las palabras. Eso significa subrayar. Luego, intolerable. ¿Cuál será el prefijo de esta palabra? In. Excelente. ¿Qué significaba el prefijo in? Que no había, que no estaba o que carecía de algo, ¿cierto? Por lo tanto, acá me están diciendo que este niño es intolerable, o sea, que no tolera, que no soporta al otro niño, ¿ya? Eso quiere decir intolerable, no lo soporto, no lo tolero. In, no, ¿cierto? Tolerable sería que yo lo tolero, que lo paso, etcétera. Intolerable, que es todo lo contrario, que no lo puedo hacer. Intocable, el prefijo también es in, por lo tanto me está diciendo que es tocable, pero ahora con el prefijo in, que es intocable, que no se puede tocar, ¿ya? Y por último, subdirector. Sub significa bajo de. Entonces, director sería un cargo jerárquico, ¿cierto? Dentro de una empresa que tiene ciertas funciones, cumple ciertas funciones. Y subdirector, entonces, sería alguien que está debajo del cargo del director, un cargo más abajo, ¿cierto? Excelente, chicos, lo hicieron súper bien. Entonces yo ahora les voy a dejar la actividad final. Ahora que hemos hecho un recorrido completo en el mundo de las leyendas y de todos los aspectos gramaticales, como por ejemplo pronombres, signos de puntuación en las clases anteriores, hoy día vamos a aplicar lo aprendido a partir de la elaboración de una leyenda. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores habíamos visto los signos de puntuación, habíamos visto lo que eran los pronombres? Bueno, también se van a apoyar de eso para poder crear el final de una leyenda, ¿ya? Aquí dice que ahora serás un escritor y elaborarás un nuevo final para una leyenda. ¡Wow! Maravilloso. Ustedes van a tener la oportunidad de ser escritores, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este niño me va a dar un consejo y dice que para escribir el nuevo final de tu leyenda debes seguir los siguientes pasos. En primer lugar, van a escoger una leyenda popular de nuestro país. Por ejemplo, la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Ñañuca, la leyenda que usted quiera. Averigüe qué leyenda chilena es muy interesante y elija la que a usted más le guste. Después de elegir la leyenda que a ti más te gusta, vas a identificar todos los elementos esenciales y estructurales de la leyenda. O sea, vas a identificar dónde está el título de tu leyenda, ¿cierto? El inicio, el desarrollo y el desenlace. Vas a identificar que tenga todas las partes que tiene que tener una leyenda, ¿ya? Y que tú tengas súper claro cuáles son estas partes. Y después vas a crear un nuevo final para esta leyenda. O sea, vas a hacer como que la leyenda que tú escogiste no tiene un final y tú vas a tener que crear un nuevo final, ¿ya? Un final obviamente distinto al que ya existe, ¿ya? Para esto vas a tener que seguir los siguientes consejos. En primer lugar, yo te aconsejo que hagas una lluvia de ideas antes de escribir. ¿Qué es una lluvia de ideas? Que en una hojita anotes todas las ideas que se te ocurren para este nuevo final, ¿ya? Puedes escribir palabras sueltas, cosas que la primera cosa que se te venga a la mente tú la puedes escribir en esta hojita suelta para que después no se te olvide. ¿Me vas entendiendo la idea? Súper. Después de hacer esta lluvia de ideas, vas a tener que hacerte las primeras estas preguntas ya para poder guiarte. Por ejemplo, vas a tener que preguntarte, ¿qué voy a escribir? El final de una leyenda, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a escribir? Para hacer mi leyenda más interesante, podría ser. ¿Y a quiénes les voy a escribir? ¿A qué tipo de público le van a escribir? Niños, adultos, estudiantes, trabajadores, etcétera. Tú tienes que elegir el tipo de público según lo que tú vas a escribir. Y por último, te recomiendo que utilices conectores que ayuden a continuar la historia. Por ejemplo, más tarde, después de, luego de pronto, por otra parte. Por ejemplo, si mi historia termina en cierta parte, yo podría continuar diciendo eh, más tarde en el bosque y continúo mi historia. ¿Me van entendiendo la idea? Son ideas de conectores que ustedes podrían utilizar. No es obligación, son solo sugerencias para que a ustedes se les haga más fácil continuar la historia. Recuerden también mantener una buena ortografía, una buena caligrafía y utilizar todos los elementos gramaticales que nosotros ya hemos visto. ¿Ya? Antes de escribir tu leyenda, es súper importante que hagas un borrador. ¿Qué es un borrador? En una hoja cualquiera, tú vas a escribir lo que tienes pensado para el final de tu leyenda.
pero lo vas a escribir sin compromisos. O sea, como no va a ser tu leyenda definitiva, en este borrador tú vas a tener la oportunidad de borrar cuantas veces quieras, hacer rayones, ir modificando la historia, etcétera. Eso es un borrador, ¿ya? Es como una previa antes de hacer la tarea definitiva. Y cuando ya tu historia te convenza, veas que está todo correctamente escrito, que tiene una coherencia, que se entiende muy bien y que a ti te gusta, cuando tú ves que ya está todo eso cumplido, recién ahí vas a pasar al limpio este final de la historia, ¿ya? Y la vas a transcribir. ¿Qué es transcribir? Que vas a tomar tu borrador y lo vas a volver a escribir, pero ya en una hoja limpia, en una hoja nueva, porque tiene que quedar todo impecable. Vas a transcribir toda la leyenda y vas a incluir dentro de tu leyenda entonces el final que inventaste tú. ¿Ya? Recuerda, entonces, lo primero que tengo que hacer, elegir una leyenda, identificar los elementos y dentro de estos elementos tú vas a eliminar el final que trae tu leyenda original y vas a crear un nuevo final siguiendo estos consejos, ¿ya? Y lo vas a crear en un borrador, ya en una hoja cualquiera. Y después de creado el borrador y que tú estés convencido de lo que escribiste, lo vas a pasar al limpio en una nueva hoja, ya reemplazando el final que traía tu historia anterior por el nuevo final que tú inventaste. ¿Y cuál es el requisito? El requisito es que tú en tu final vas a tener que incluir un prefijo, una palabra con prefijo in y una palabra con prefijo sub, la que tú quieras. Puedes averiguar en Google cuáles son las palabras con prefijo in o las palabras con prefijo sub que más se acomoden a tu historia, ¿ya? Y eso es todo lo que tienes que hacer. Si hay algo que no te haya quedado claro dentro de esto, de esta explicación, me puedes escribir a mi correo, que recuerda que es prof.carolinarojasv@gmail.com, o bien si entendiste todo y terminas tu actividad, me lo puedes mandar también a mi correo para revisarlo. ¿Ya? Que estén muy bien. Chicos, por si acaso no hay un límite de páginas, pero la idea no es hacer una leyenda tan larga, ojalá a lo mucho una página, ya chicos, para que no sea tan difícil para ustedes. Que estén muy bien, les deseo mucho éxito en esta actividad y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.